chicos, buenos días, bienvenidos a su clase de lunes, hoy inicio de semana, espero que hayan descansado y que hayan tenido un muy buen fin de semana. Bueno, pues vamos a continuar hablando sobre los diferentes tipos de textos que existen y hoy empezaremos a hablar ya hablamos sobre los tipos de textos personales, hoy comenzaré con el tema de textos expositivos. Hay diferentes tipos de textos para diferentes tipos de necesidades y diferentes tipos de situaciones o diferentes tipos de necesidades en cuanto al desarrollo. Entonces los textos expositivos pues son aquellos que expresan conceptos o hechos de manera objetiva, sin reflejar opiniones ni sentimientos del autor y se utilizan principalmente en los ámbitos académicos y científicos. Esos serían los textos expositivos. Entonces los textos expositivos no reflejan la opinión del autor, como en el caso de los textos personales. Recuerdan que era todo hablando del autor. En los textos expositivos no es así. No se habla directamente de él porque solo exponen un tema basándose en las fuentes y evidencias de respaldo. Tienen como objetivo presentar e informar respecto a un tema, ¿ok? Entonces veamos pues las características de los textos expositivos. Los textos expositivos se caracterizan por presentar una teoría, una hipótesis o un tema de interés, de manera que el lector los comprenda pues con objetividad, sin persuadir ni apelar a sus emociones y no resulta relevante la opinión del autor. Es decir, en un texto expositivo lo importante no es lo que yo pienso como autor, lo importante es la información que respalda a esa opinión, ¿ok? Esa sería lo más importante en este tipo de textos. Y obviamente pues hay muchísimos, los vamos a ver nada más así de nombre, en la semana iremos analizando algunos de ellos, pero entonces en lo que importa son los hechos, no lo que se está tratando el autor de decir, no, es que mira, es por esto, no, sino presenta la información y entonces el lector o el escucha ya sacará sus propias conclusiones. Entonces, los textos expositivos brindan información sobre un tema y emplean diversos recursos lingüísticos como las definiciones, los ejemplos, la reformulación de teorías, que vaya a explicarlas con otras palabras o de manera más simple, o las citas de fuentes de información que tienen cierto reconocimiento. Eso es básicamente de lo que se trata esto. Entonces, ¿son considerados textos formales? Sí. Por lo que no hacen uso pues del lenguaje coloquial como los textos personales. Lo recuerdan que esos podían ser el lenguaje que se utilizaba en un lenguaje común porque eran cartas dirigidas a tus amigos, eran tus experiencias, eran situaciones personales. En el caso de los textos expositivos, como se trata de divulgación de información, obviamente se requiere tener un nivel mucho más elevado porque aborda temas científicos, tecnológicos, mucho más serios, ¿no? Entonces emplea un lenguaje denotativo, es decir, aquel que dice las cosas como son, sin doble sentido, y a fin de evitar dudas o malas interpretaciones por parte del autor. Ahora, ¿cuál es la estructura de los textos expositivos? Bueno, los textos expositivos se dividen en tres. Primero, como todos los textos, introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción, pues es una breve explicación sobre el tema que se va a presentar, pues a fin de darle como un contexto al lector. Por ejemplo, si vamos a hablar sobre la pobreza, pues vamos a hablar en México existen tantos millones de personas en pobreza extrema, algunos estados que cuentan con este mayor índice son tal, etcétera, etcétera. Después viene el desarrollo del tema, que es la exposición, ya la presentación de este tema, que puede organizarse en capítulos, en subtemas, según la complejidad y la variedad del contenido. Después tenemos la conclusión, y la conclusión es una síntesis de todo lo que se desarrolló durante el texto y que permite pues resumir las ideas y comprender el tema abordado. Esto es una forma muy sencilla de poder dar a conocer la información de un tema de forma que se pueda explicar y también que se pueda archivar, ya sea en físico o en la mente de los que la están consultando. Bueno, existen dos tipos de textos expositivos.
los divulgativos y los especializados. Los textos divulgativos son los textos que están dirigidos a un público más amplio, en el que no es necesario que el lector tenga conocimientos previos sobre el tema, por ejemplo, los textos escolares, los folletos explicativos o las enciclopedias. Después vienen los textos especializados, que estos textos son explicativos que requieren de conocimiento previo por parte del lector debido a la complejidad del tema, por ejemplo, las monografías, los textos legislativos o las tesis doctorales. Esas requieren pues que tú tengas el conocimiento más o menos de lo que se está hablando, pues para que sepas cómo abordarlo. Ahora, los textos expositivos también emplean recursos como las definiciones, que son los enunciados que presentan o explican un concepto o expresión de manera objetiva, las comparaciones, que son las relaciones de semejanza entre dos ejemplos o teorías a fin de afirmar o esclarecer el tema expuesto, los ejemplos, que son frases o modelos que facilitan la comprensión del texto, especialmente cuando se trata de un contenido complejo o técnico, y los gráficos e imágenes, que son refuerzos visuales que permiten completar el tema expuesto pues para una mejor comprensión. A eso es a lo que se refiere los textos expositivos. Muy bien, en el próximo video estaremos viendo algunos ejemplos de los textos expositivos y también la clasificación. Ahorita vimos los tipos divulgativos y especializados, pero ahorita vamos a ver cómo se clasifican estos textos y a qué se refiere cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, vámonos al siguiente video para ver esta información.